Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, que sustituirá a López Obrador, se ha sumado a lo que venimos escuchando en la última década por parte de los países de Hispanoamérica y particularmente en México, que España debe pedir perdón por la conquista de, en este caso, México y por el saqueo que realizó de dichos países. Bien, pues esto es una parte introductoria del video de Rubén Gisbert a Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, aunque como veremos más adelante casi no menciona Sheinbaum, ¿sí? Pero vayamos al video para ver el contenido de lo que nos dice Rubén Gisbert. Que todos los descendientes, como los antepasados de López Obrador, actual presidente todavía de México, de los cuales tienen hoy un país social, cultural, lingüística, históricamente indisoluble de la historia de España. En consecuencia, cuando están pidiendo de alguna manera que España, que el gobierno actual en Europa de España pida perdón, deberían pedírselo directamente a sí mismos, ya que fueron sus antepasados los que realmente fueron allá y de los cuales ellos son el producto hoy en día. Bien, dice Rubén Gisbert que en todo caso AMLO debería pedir perdón porque proviene de españoles. Pero es muy reiterativo, muy frecuente lo que dicen algunos hispanistas y españoles, ¿no? De presentar a un solo abuelo que proviene de España, pero en todo caso sería una cuarta parte español, ¿no? Tiene cuatro abuelos, pues nada más uno solo abuelo, pues se representa una cuarta parte, ¿no? Entonces, y este abuelo no tuvo nada que ver con la conquista, llegó muchos años después, ya en el México independiente. Entonces, lo que quiero decir es que el argumento del abuelo de AMLO, que es español, no tiene cabida dentro de las reclamaciones que le hacen a AMLO. Si en todo caso digan, bueno, pues los antepasados de AMLO, pero no hablen de ese abuelo, porque ese abuelo no tiene nada que ver con aquella conquista. ¿Sí? Ahora viene el asunto del perdón. Lo siento, pero AMLO no ha dicho nada del gobierno español. ¿Sí? Este gobierno español representa la soberanía popular, ¿verdad? Emitida mediante un voto, ¿verdad? Entonces la carta va dirigido al rey de España, no al gobierno, al rey, el jefe de Estado, ¿no? Es importante esa precisión porque parece que Gisbert no se ha tomado el tiempo de entender bien la situación y a quién va dirigida la carta, ¿sí? O tal vez hace eso típico, ¿no? De intentar quitarte importancia evidenciando que desconozco cosas de ti, pero no tanto para no hablar mal de ti, ¿sí? O sea, en pocas palabras, fingir ignorancia, ¿no? O a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor sí ignora esa situación. Entonces, la carta va del jefe de Estado mexicano al jefe de Estado español, ¿sí? ¿Ok? O sea, no va al presidente del gobierno, va al rey, al jefe de Estado, del jefe de Estado al jefe de Estado, ¿sí? ¿Y por qué a este último? Bueno, porque es una institución o la monarquía que es heredera de aquella que permitió la ocupación de los territorios americanos, ¿sí? O sea, aunque no sea la misma dinastía o casa real, hay una sucesión al cargo, ¿no? Entonces, ahora el rey, si el rey no celebrara el 12 de octubre, diríamos que, bueno, tal vez se sientan ajenos al periodo de conquista, pero no, se celebra este día dándole mucha importancia, ¿sí? Eh, ¿Por qué hago esa precisión sobre el cargo de AMLO? Porque luego se pretende igualar el cargo de él con el de Pedro Sánchez, ¿sí? AMLO es jefe de Estado y de gobierno, o sea, son dos, ¿sí? Es como el rey y el presidente del gobierno al mismo tiempo, ¿sí? Sánchez solo representa al del gobierno, ¿sí? Entonces, la carta va emitida en calidad de jefe de Estado a jefe de Estado. ¿Okay? Ahora, hasta aquí yo no estoy diciendo que López Obrador y Sheinbaum tienen razón. No estoy diciendo que tienen razón en su petición de solicitud de petición de perdón.
Sí, solo estoy aclarando algunos puntos y argumentos que utilizan aquellos que están en desacuerdo con esto o con ellos. ¿Sí? Hasta ahí nada más estoy tratando de hacer precisiones. Podrían hacerlo, podrían ellos mismos, en nombre de sus descendientes, sangre de españoles que fueron allí a los países de América con la finalidad de explotar, según ellos, los recursos y asesinar a los indígenas para imponer su poder, pedir perdón, pero sería totalmente absurdo, lo cual no es descartable desde luego, pero absurdo y necio. ¿Por qué? Pues porque la historia no se puede examinar ni juzgar con un prisma actual. La historia tiene que juzgarse y adecuarse al momento en el cual se realizaba. Ok, muy bien, Gilbert. Entonces, estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Aquí hay una situación con aquella celebración de la que hablaba el 12 de octubre por parte del rey. Porque en todo caso, ¿qué es lo que celebran en España? ¿Qué es lo que se celebra? Si salieron aquellos españoles de España, pues ya salieron, ya están acá, ¿sí? Ya no están allá. Los conquistadores se hicieron novohispanos y sus descendientes se convirtieron en mexicanos, ¿sí? En mexicanos más adelante. Incluso aquel Hernán Cortés ni siquiera hizo la conquista por órdenes de las autoridades españolas, ¿sí? O de la monarquía española, sino por su cuenta. ¿Sí? O sea, pareciera que la España actual se siente dominadora de algo o que dominó algo desde aquel 12 de octubre. ¿Sí? Entonces me parece que hay un doble discurso ahí, como quien dice, celebro las conquistas, pero me niego a ser parte de aquellos conquistadores. ¿Sí? Me parece que hay un doble discurso. O sea, celebro conquistas, pero me niego a decir que soy descendente de aquellos conquistadores. España, prácticamente hasta la Revolución Francesa, ha sido la única potencia, políticamente hablando, históricamente, contando a Alejandro Magno, los romanos, hasta digo, exceptuando la Revolución Francesa, que allá donde iba, territorio al que iba, establecía una igualdad de derechos y de obligaciones con las personas que vivían en esos territorios. Y para eso creó las figuras administrativas de los reinatos, virreinatos, capitanías generales y provincias, que era la administración del Imperio Español, en la cual esos territorios eran administrados por virreyes que actuaban en nombre de la corona, pero con un desarrollo político, social, económico y en todos los aspectos igual, en muchos casos, como vamos a ver incluso a continuación, mejor que para los propios virreinatos que también hubo en la península ibérica. Bien, entonces, Giver, entonces lo que estás hablando es que al formar un todo, aquellos territorios, tanto el europeo como el americano, entonces, ¿a quién te refieres como España? ¿Sí? Entonces yo entiendo que todo España, que todo, según tú, todo era España, ¿no? Entonces, si todo era España, entonces la España actual era solo una parte de ese todo. ¿Sí? Bueno, así lo estoy entendiendo. Es decir, España no fue a los territorios de América a masacrar, someter mediante la espada a los indígenas para extraer así una serie de beneficios mediante los recursos naturales para invertirlos y quedárselos ellos. No, España de hecho se calcula que invirtió mucho más de lo que sacó. A ver, Gisbert, aquí ya me empiezas a confundir. Si los territorios de la España actual eran parte de un todo, ¿cómo es que ahora habla de que España fue? Eran parte de un todo. ¿Cómo vas a ir a ti mismo? ¿Sí? Aquí no entiendo yo esto. De hecho, damas y caballeros, si hoy la lengua más hablada, la que más se extiende, la que más fuerza tiene en América, en el conjunto, incluso ya en Norteamérica, es el español, es precisamente por esta labor, por este férreo forjado cultural, lingüístico, alfabético que ha habido durante siglos por parte de España en sus
provincias y virreinatos de ultramar. ¿Y a qué España te refieres ahora, Gilbert? O sea, ¿a la del todo o a la peninsular? ¿A cuál te estás refiriendo? Porque, o sea, te digo, me estás confundiendo aquí. Porque esa es la definición histórica y lo que fue realmente. Los territorios de ultramar no eran colonias de España, no eran lugares de los que sacar beneficio, eran parte de España. Eran tratados de manera administrativa, política y a nivel de derechos exactamente igual. De hecho, económicamente incluso experimentaron periodos de bonanza, mientras en las posesiones de Europa, entre ellos también la península, había pobreza. Y esto ha construido algo que políticamente es muy difícil de desbancar, pero que se pretende, que es el legado cultural de América. El legado cultural de América sí que tiene hoy las flores de este sembrado, sí que tiene los frutos de los siglos en los que España ha tratado en igualdad de condiciones y ha invertido una barbaridad de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de personas en América, que son quienes componen las sociedades actuales hoy en América, mestizados con la población indígena autóctona que había a la llegada de los españoles. Bien, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿a qué España te refieres, Gilbert? ¿A la peninsular? Sí, porque en todo caso son los ingresos de los propios virreinatos con los que se hicieron todas las obras, ¿no? O sea, se está financiando a sí mismo, ¿no? El propio virreinato se está financiando a sí mismo, ¿sí? Ahora, si te refieres a las personas, pues fueron los novohispanos, ¿sí? Los ancestros de los actuales mexicanos los que hicieron aquello, ¿sí? Porque, insisto, es muy confuso cuando hablas de España, fuimos los mismos, pero luego dices que España fue. Pues entonces aquí me estás confundiendo. Es lo que ha pasado con los países de Hispanoamérica desde que España salió de allí, consiguieron su independencia. Bueno, ahora dices que España salió de ahí. O sea, me imagino que en las independencias, ¿no? Entonces los territorios americanos no eran España, ¿sí? Insisto, cuando dices España salió de ahí, ese comentario tuyo hace ver a los territorios americanos como colonias, ¿sí? ¿Sí? Quiero decir que cuando el todo se rompe, el nombre con el que se designaba a ese todo ya no significa lo mismo, ¿sí? O cambias de nombre a ese fragmento, a eso que se fragmentó de ese todo, ¿sí? O cambias el nombre del todo, pero no es lo mismo, ¿sí? España en 300 años extrajo y se llevó, en principio, como dicen ellos, 191 toneladas en 300 años, cantidad que por sí misma no sufragaría todas las infraestructuras, escuelas, universidades, hospitales, calzadas, viajes para llevar animales, para llevar caballos, burros, cereales, gallinas que no existían allí, etcétera, etcétera. Es decir, que dicen ustedes que España tiene que pedir perdón cuando legó, dejó, invirtió los fundamentos, la semilla de lo que ustedes son ahora y encima pagó por ello mucho más de lo que sacó. Bueno, y si había dudas de a quién te refieres por España, pues veamos este otro fragmento, el que acabas de mencionar. Te estás refiriendo a la peninsular, de lo que ustedes son ahora, lo que mencionas, ¿no? Claro, con eso estás demostrando el ustedes y el nosotros, o sea, ustedes y nosotros. Solamente ustedes, como hispanoamericanos y como americanos, en gran medida, culturalmente históricamente, son españoles. Porque cuando nosotros fuimos a esos territorios y nos quedamos allí, no queríamos explotarlos para nuestro beneficio. Queríamos que fueran España. Queríamos que fueran parte de España. Y la gente que había allí eran españoles. Estaba España y estaba Nueva España y el Virreinato de Perú y el Virreinato de La Plata, etcétera, etcétera. Vaya, Gilbert, el colmo de la confusión, ¿eh? Son, pero no son. Cuando nosotros fuimos, ¿quiénes? ¿A quién te refieres con nosotros? ¿Eh? Insisto, con eso estás demostrando el ustedes y el nosotros. ¿Sí? Eso que me estás diciendo es que
no somos ni nunca fuimos españoles. ¿Eso que me estás diciendo? Y que desde luego España no solamente no tiene que pedir perdón, sino que tiene que reafirmar su posición histórica y cultural y denunciar además lo que está pasando con los países que hoy en día están bajo el yugo y la tutela de otras potencias cuando España las dejó en ciertas condiciones. Porque muy bien, supongo que España no está bajo el poder de otras potencias, ¿sí? Porque si quieren algunos españoles denunciar esto, habría que mirarse primero el espejo, ¿no? Bueno, pero vayamos a la última parte, es la que más me gusta y en la que estoy de acuerdo. Los pueblos de Hispanoamérica siempre serán países hermanos de España. Y en eso estoy de acuerdo, Rubén, en eso estoy de acuerdo, ¿sí? Pero vámonos hablando con toda franqueza entre hermanos, ¿sí? Y un saludo y que estés muy bien. Hasta luego.